Hola, hoy aplicaremos la ecuación de estado de los gases ideales para resolver ejercicios como el siguiente. Un recipiente cerrado de 30 litros contiene 25 gramos de SO2 gaseoso a 276 Kelvin. La pregunta que debemos resolver es la siguiente. Calcule la presión del gas al interior del recipiente y qué ocurre con la presión del gas si la temperatura se duplica. Antes de resolver un problema de este tipo, conviene realizar un dibujo e identificar las variables que conocemos y las que debemos determinar. En nuestro caso, disponemos de un recipiente cerrado de volumen 30 litros a una temperatura de 276 Kelvin, en la cual tenemos encerrado 25 gramos de dióxido de azufre. Ahora, la masa de dióxido de azufre, que es el valor que conocemos, nos puede servir para determinar el número de moles, conociendo la masa molar de esta sustancia. Entonces, si ya conocemos el volumen, la temperatura y podemos determinar el número de moles, estamos en condición de aplicar la ecuación de estado de los gases ideales, según la cual el producto de la presión por el volumen de un gas es igual al producto del número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. La incógnita de esta ecuación es la presión del gas. Despejando la presión de la ecuación de estado de los gases ideales, llegamos a la siguiente expresión. La presión es igual al cociente entre el producto de N, R y T dividido el volumen del sistema. Notemos que para resolver esta ecuación solo necesitamos calcular el número de moles de SO2 que corresponden a los 25 gramos de esta sustancia contenidos en el recipiente. Para calcular el número de moles de SO2, lo primero que necesitamos conocer es la masa molar de esta sustancia. Si sabemos que la masa atómica relativa del azufre es de 32 unidades de masa atómica y la masa atómica del oxígeno es de 16 unidades de masa atómica, fácilmente determinaremos que la masa molar del SO2 es igual a 64 gramos por mol. Si la masa de SO2 de la cual disponemos es igual a 25 gramos, entonces el número de moles de SO2 contenidos en esa cantidad de sustancia es igual a 25 gramos por un mol dividido 64 gramos. El uso del factor de conversión encerrado en paréntesis equivale a dividir la masa de sustancia por el valor de masa molar. Realizando este cálculo, se llega al siguiente resultado. 25 gramos de SO2 corresponden a 0,39 mol de SO2. Ahora que ya conocemos el valor de N, estamos en condiciones de aplicar la ecuación de estado de los gases ideales, donde N es igual a 0,39 mol, T es igual a 276 Kelvin, V es igual a 30 litros y R es la constante universal de los gases. Reemplazando estos valores en la ecuación, se llega a lo siguiente. Si cancelamos las unidades que es posible despejar, llegamos a la conclusión que nuestro resultado estará expresado en atmósferas, que es la unidad apropiada para medir presión. El resultado numérico, al reemplazar todas las variables, dice que la presión es igual a 0,2949 atmósferas. Sin embargo, antes de reportar este resultado, debemos considerar que solo debemos reportarlo con dos cifras significativas y por lo tanto debemos redondear este número. Al aplicar el primer redondeo, el número se transforma en 0,295. Y al aplicar el segundo redondeo, el valor de presión queda finalmente en 0,30 atmósferas, que es el resultado que debemos reportar. En nuestro sistema, la presión al interior del recipiente de volumen 30 litros
a una temperatura de 276 Kelvin con 0,39 moles de sustancia es igual a 0,30 atmósferas. Ahora se nos pide responder a la pregunta de qué ocurre con la presión del gas si la temperatura se duplica. Para ello, consideremos el siguiente dibujo. Este esquema muestra cuáles son las variables que se modifican al pasar de un estado 1 a un estado 2 para nuestro sistema. En este caso, el volumen del sistema permanece constante, al igual que la cantidad de sustancia contenida. Por lo tanto, al variar la temperatura, solamente puede variar la presión del sistema. Si ahora consideramos que tanto en el estado 1 como en el estado 2 se cumple la ley de los gases ideales, tendremos que P1 por V es igual a NR por T1 y que P2 por V es igual a NR por T2. Si ahora hacemos un cociente entre ambas expresiones, llegamos a la expresión que está escrita en la pantalla. Sabiendo que el volumen se cancela, N y R se cancela, recuperamos la expresión que nos permite relacionar la temperatura y la presión de un sistema cerrado, tal como el descrito en el problema. La incógnita en este caso es la presión del sistema en el estado 2. Conocemos el valor de presión en el estado 1, el valor de temperatura en el estado 1 y sabemos además que la temperatura en el estado 2 es igual al doble de la temperatura en el estado 1. Despejando el valor de nuestra incógnita, tenemos que P2 es igual a P1 multiplicado por T2 dividido T1. Si a esta expresión incorporamos el hecho de que T2 es igual al doble de T1, llegamos a que P2 se expresa como P1 por 2T1 dividido T1. Si luego cancelamos esas dos variables que son iguales, llegamos a que la presión final del sistema es igual al doble de la presión inicial. Si consideramos ahora que el valor de P1 que calculamos en el ejercicio anterior es igual a 0,30 atmósferas, entonces la presión final del sistema al duplicar la temperatura será 0,60 atmósferas. Y de esta forma hemos dado respuesta a las dos preguntas planteadas en el ejercicio que hemos resuelto hoy.